¿Cómo está? Inicia tema. Vamos de inmediato a repasar nuestra pregunta en Twitter para que se sume a su participación. La vemos aquí en pantalla. Partiendo de la lealtad reafirmada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al presidente Nicolás Maduro este jueves, ¿cómo quedan los planes de golpe de Estado de la derecha en Venezuela? Opine. Así es, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratificó su compromiso con la defensa del orden constitucional de Venezuela este jueves en una marcha encabezada por el presidente Nicolás Maduro y el alto mando militar. La actividad se realizó en respuesta al fracasado intento de golpe de Estado de la derecha venezolana apoyada por gobiernos neoliberales de la región, especialmente Estados Unidos. El pasado martes 30 de abril, usted lo recordará, le vamos a ampliar entonces en nuestro primer tema del día. Acompáñanos. Alrededor de 4.500 efectivos militares participaron en esta marcha de la lealtad. Durante su alocución, el presidente Maduro llamó a los uniformados a mantenerse unidos para neutralizar las sistemáticas agresiones de Washington y sus aliados a la paz y la soberanía. El mandatario responsabilizó a Estados Unidos por el golpe frustrado del martes y abogó nuevamente por el diálogo con la oposición como único mecanismo viable para solucionar las diferencias políticas. Nuestro concepto estratégico, nuestra doctrina militar es nuestra y no nos las dejaremos quitar por nada ni por nadie. Ante el mundo y ante nuestro pueblo, esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene que dar una lección histórica en este momento, y así los llamo, soldados de la patria. Ha llegado la hora de combatir, ha llegado la hora de dar un ejemplo a la historia y al mundo. Y decir, en Venezuela hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana consecuente, leal, cohesionada, unida como nunca antes. Derrotando intentonas golpistas de traidores que se venden a los dólares de Washington. En este contexto, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, reiteró la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a su comandante en jefe. En esta mañana venimos a ratificar 2 de mayo nuestra lealtad a la patria, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nuestro comandante supremo nos enseñó a defender hasta con las uñas. Nuestra lealtad al pueblo de Venezuela y nuestra lealtad al mando supremo de la Fuerza Armada, que es el único presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada. Es la lealtad a las instituciones democráticas y con ello la lealtad a la democracia y con ello la lealtad al pueblo de Venezuela. El comandante estratégico operacional, Remigio Ceballos, destacó el sentimiento patriótico del componente militar frente a los objetivos de la derecha en atacar la institucionalidad y el bienestar social en Venezuela. Nos hace ratificar el profundo sentimiento patriótico de la Fuerza Armada. No es la Fuerza Armada que nos quieren hacer ver desde el exterior, con todo el esfuerzo que ha hecho una oposición política mercenaria, nefasta para lo que representa Venezuela. Esto ha sido una lucha de varios años, porque sus objetivos fundamentales estaban dirigidos y están dirigidos a atacar nuestra economía con mucha fuerza, pero a atacar a la Fuerza Armada con mucha fuerza y separarnos de nuestra verdadera historia, hermanos y hermanas. Actualizamos con Leonel Retamal desde Caracas. Hola Leo, ¿cómo estás? En este contexto hay más información que justamente se relaciona con el intento de golpe frustrado del 30 de abril. Cuéntanos. Hola Rey, ¿qué tal? Muy buenas tardes y también a toda nuestra audiencia. Está en desarrollo en este momento la orden que emitió alrededor de las 1:30 de la tarde, hora local de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, en que dicta una orden de captura contra Leopoldo López. Recordemos que este dirigente opositor de ultraderecha vulneró el día martes, cuando se produjo este intento de golpe que finalmente fue fallido, vulneró la orden de arresto domiciliario que pesaba en su contra, y por lo tanto hoy en día está siendo buscado para ser capturado por las autoridades competentes aquí en Venezuela. Las últimas informaciones que se tienen de él luego de transcurrir las horas aquel día martes es que pidió refugio en la Embajada de Chile, pero finalmente
le fue denegado y al parecer estaría como huésped en la casa del embajador de España aquí en Venezuela y por lo tanto hasta allí se están dirigiendo las primeras indagaciones para dar con su captura. Recordemos que este dirigente está preso desde el año 2014, condenado a 13 años de prisión, luego de ser condenado por 3 delitos, que son incendio y daños, instigación a delinquir y asociación para delinquir por manifestaciones provocadas el año 2014 y por los cuales fue sentenciado y juzgado. Él estuvo un tiempo en la cárcel de Ramo Verde, una cárcel militar, pero finalmente fue conmutada su pena para pasar al régimen de cárcel por casa, luego volvió a Ramo Verde y finalmente desde el año 2017 estaba ya cumpliendo pena en su domicilio, que sin embargo fue vulnerado la madrugada de este 30 de abril cuando finalmente efectivos del SEBIN y luego de esta confabulación que conocimos durante esa jornada, lo vimos ahí en las inmediaciones de la base aérea La Carlota acompañado del diputado Juan Guaidó y por lo tanto sobre él pesa hoy esta orden de captura que estaremos prestos a informar cuando aquello se haga efectivo, Rey. Muchísimas gracias, Leo, por esta información, por esta actualización. Vamos entonces a avanzar. Le invito a revisar el perfil del dirigente opositor Leopoldo López. En abril del año 2002, tal como decía nuestro colega, participó Leopoldo López activamente en el golpe de Estado que apartó del poder por menos de 48 horas al entonces presidente Hugo Chávez. En 2008, las autoridades inhabilitaron a López para ejercer el cargo de elección popular ante las acusaciones de corrupción. La sanción fue prolongada en 2011 por la Contraloría General de la República. En 2009, fundó el Partido Político Voluntad Popular, una organización que en 2014 promovió una serie de propuestas violentas en el país en el contexto del plan golpista conocido como La Salida, que dejó más de 40 muertos, cientos de heridos y millonarias pérdidas a la economía nacional. Tras la fallida conspiración contra el gobierno del presidente Maduro, el dirigente opositor fue condenado en 2015 a más de 13 años de cárcel por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir. En julio de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela le otorgó este beneficio de prisión domiciliaria a López por presuntos problemas de salud. La medida fue violada por el opositor el pasado 30 de abril, tras llamar desde las calles de Caracas a derrocar al gobierno del presidente Maduro en el contexto de esta intentona golpista impulsada por el también diputado Juan Guaidó. Pero vamos a recordar qué ocurrió este martes 30 de abril en Venezuela. Las acciones fueron muy focalizadas geográficamente. El opositor Juan Guaidó se dirigió a las cercanías de la base aérea La Carlota, en el este de Caracas, desde donde anunció que presuntamente se dirigiría hacia el Palacio de Miraflores para derrocar al jefe de Estado. Lo acompañaba Leopoldo López, como decíamos, quien violó el arresto domiciliario que cumplía hasta el momento. Un grupo de soldados confesó que habían sido engañados por quienes los convocaron para esta acción y no siguieron el llamado a golpe. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y otras autoridades venezolanas, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, desmintieron la toma de la base militar y llamaron al pueblo a movilizarse hacia el Palacio de Gobierno para rechazar esta intentona golpista. Al final de la tarde, Leopoldo López solicitó asilo en la Embajada de Chile, luego se trasladó con su familia hacia la sede diplomática de España, donde permanece aún. Guaidó, por su parte, se limitó a convocar a la oposición para próximas movilizaciones de calle. Desde el Palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro confirmó el fracaso del golpe, al tiempo que responsabilizó del hecho a Estados Unidos con la complicidad de gobiernos de la derecha en la región. Repasamos nuestra pregunta del día, partiendo de la lealtad reafirmada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al presidente Nicolás Maduro este jueves. ¿Cómo quedan los planes de golpe de Estado de la derecha en Venezuela? Opine. Nuestra imagen del día también nos llega desde Venezuela.
es ese conjunto de instantáneas de la Marcha de la Lealtad. El presidente Maduro, reiteramos, junto al alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tras el intento del fallido golpe de Estado promovido por sectores de la derecha. La actividad se desarrolló en el Fuerte Tiuna de Caracas en la mañana de hoy. Con esas imágenes, nos vamos a la pausa. Hoy inició en el Palacio de Convenciones de La Habana el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba. En él participan más de 1000 delegados con el objetivo de acompañar a la isla caribeña tras el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos con la entrada en vigor del título tercero de la ley Helms-Burton. Vamos a ampliar en nuestro segundo tema del día. Acompáñenos. El objetivo principal, y lo reitero, del recrudecimiento del bloqueo y de todas estas medidas es asfixiar económicamente a nuestro país y destruir a la revolución cubana. Se han anunciado nuevas medidas para asfixiarnos económicamente. Aunque aún no se han publicado las regulaciones de estas medidas, están destinadas a fortalecer el bloqueo, limitar las remesas de los cubanos a sus familiares en Cuba y disminuir el viaje de los norteamericanos a nuestro país. Durante el encuentro, el presidente de la Federación Sindical Mundial, Michael Makueyiba, exhortó a la Unión Internacional de los Trabajadores ante la creciente amenaza contra la clase obrera. La única manera en que podemos derrotar a nuestro opresor es cuando estamos unidos. No solo unidos en nuestra región, sino unidos en el mundo en general. Y cuando decimos que la clase trabajadora debe unirse en el mundo, no queremos decir que vamos a unir el aceite y el vinagre, sino que tenemos que unirnos en un solo propósito. Y tenemos que identificar cuál es el propósito de nuestra unidad. Tenemos que unirnos en la base y cooperar, aunarnos con nuestros principios y nuestras creencias. Y esas creencias son, pues, el socialismo. Alien Fernández nos actualiza desde la capital cubana. Saludos, Alien, cuéntanos. Hola, un gusto saludarte desde el Palacio de Convenciones de La Habana, donde ha estado sesionando durante el día de hoy el Encuentro Sindical Internacional por la Paz. Una cita que ha convocado acá en la capital de la mayor de las Antillas a más de 1000 representantes de organizaciones obreras de unos 54 países. Los temas centrales que han estado a debate, por ejemplo, la solidaridad con la revolución bolivariana ante los intentos de golpe de Estado en ese país suramericano, también el rechazo a las recientes sanciones del gobierno de los Estados Unidos contra el gobierno y pueblo cubano, el reclamo de excarcelación para el líder Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, y también, por supuesto, cómo articular estrategias desde el punto de vista comunicacional, políticas y también sociales para unir a los movimientos sindicales en función de enfrentar todo un contexto de agresiones desde los Estados Unidos hacia movimientos populares y gobiernos progresistas en América Latina y el Caribe. Durante la jornada inaugural, durante el momento inaugural, el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, manifestó el compromiso de los trabajadores cubanos con la revolución y el proyecto socialista en la isla. Por su parte, la vicecanciller de Cuba, Ana Teresita González Fraga, actualizó sobre ya lo que es un hecho, la concreción del título 3 de la ley Helms-Burton. Dijo que se presentó en una corte federal de la Florida una demanda contra puertos cubanos para limitar el crucerismo desde Estados Unidos hacia Cuba, que el año pasado, según dijo la diplomática, experimentó un crecimiento de un 300%. Importante también, decía Ana Teresita González Fraga, la voluntad del gobierno cubano de una relación
con los Estados Unidos que pueda ser armónica, pero sobre la base del respeto y el derecho de Cuba a la autodeterminación. Sanciones, dijo que Cuba defenderá los principios de la revolución al precio que sea necesario. Muchísimas gracias, Alien. Vamos a repasar algunos datos de este encuentro internacional. Aquí le presentamos los datos. Su objetivo es avanzar en la construcción de una plataforma integrada por organizaciones sindicales mundiales para enfrentar la ofensiva imperialista. Sesión en el Palacio de Convenciones de La Habana, donde asisten unos 1.400 delegados de más de 600 organizaciones de 57 países, con el objetivo de desarrollar un plan de acción a nivel hemisférico en la defensa de la democracia. Entre otros tópicos, buscan ampliar y fortalecer la convergencia entre organizaciones sociales para el desarrollo estratégico a la justicia social para los pueblos. Los asistentes se pronunciaron contra el recrudecimiento de la política de asfixia financiera ejecutada por Washington. Rechazaron la entrada en vigor del título 3 de la polémica ley Helms-Burton, que viola normativas del derecho internacional. Le ofrecemos ahora reacciones en Twitter en relación con la activación del título tercero de la ley Helms-Burton por parte de Estados Unidos. El canciller español, Josep Borrell, había expresado en días recientes sus consideraciones. En su opinión, Estados Unidos y Europa van a entrar en una fase de extrema litigiosidad ante la Organización Mundial del Comercio por la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de activar parte de esta normativa. El consorcio mexicano-español, UP Consultoría Empresarial, hizo seguimiento a la acción estadounidense, manifestó que el gobierno de España se opone a las demandas provocadas por la Helms-Burton. La Unión Europea advirtió sobre un posible deterioro en las relaciones con Estados Unidos tras la puesta en vigor del título 3 de esta ley estadounidense. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, lamentó el hecho. Reiteró que la medida contraviene el derecho internacional. Mogherini añadió que el bloque defenderá a sus inversores y recurrirá a todas las acciones pertinentes, incluyendo sus derechos en la Organización Mundial del Comercio. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticias este jueves. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Ecuador, ¿qué nos dice Denis Herrera? Se instala la audiencia de apelación a la prisión preventiva interpuesta contra el ciudadano sueco y activista digital Olavini. Se le acusa del delito de ataques a la integración a sistemas informáticos. Lo escuchamos. Se instaló ya la audiencia de apelación contra la detención preventiva interpuesta al ciudadano sueco y activista digital Olavini. Ola está acompañado de sus abogados, el abogado José Charri y el abogado Carlos Soria, además también con sus familiares. Se espera que cada intervención sea alrededor de 10 minutos. Eduardo Martínez, maestros de la CENTE acordaron mantenerse movilizados en rechazo a la reforma educativa que impulsa el presidente de México. Vamos a escuchar. Tras una asamblea realizada el día de ayer en la capital mexicana, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomó la determinación de realizar un paro de labores los próximos días 15, 16 y 17 de mayo, además de una movilización que tendrá lugar precisamente en la capital mexicana con motivo de las conmemoraciones del Día del Maestro en este país, que resulta ser el día 15 precisamente del mes en curso. Los maestros de la coordinadora rechazan la reforma educativa que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador porque consideran que no está cumpliendo todas sus demandas, sobre todo lo que tiene que ver con el tema laboral, el cual se ha incluido en el artículo 3 constitucional, y ellos prefieren que sea llevado al artículo 123, donde se establecen todos los mecanismos de contratación y también de escalafón de los trabajadores del Estado. Ellos piden que no haya una excepción para los maestros y sobre todo que se tomen en cuenta cada uno
de los mecanismos que ellos han venido impulsando para poder ingresar al Sistema Nacional Educativo. La situación en materia de educación en el país continúa todavía en esta duda, porque la reforma que impulsa el presidente López Obrador fue rechazada en el Senado mexicano y turnada a la Cámara de Diputados, que tendrá que volver a analizarla y eventualmente aprobarla o modificarla para que se esté aprobando nuevamente en el Senado de la República. Esto se hará en un periodo extraordinario que iniciará el próximo 14 de mayo. Tenemos ahora Colombia. Tatiana Portela, ¿será la Corte Constitucional la que ratifique si el pasado 30 de abril se rechazaron con 47 votos las objeciones a la ley estatutaria de la JEP presentadas por el presidente Duque? Vamos a escuchar. Un saludo muy especial para usted y para todos nuestros televidentes. Hoy en el Congreso de la República se dio inicio a la sesión en la que se definiría cuál sería el rumbo de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, que fue presentada por el presidente Iván Duque. Recordemos que el pasado 30 de abril, 47 senadores de la República rechazaron estas objeciones. Sin embargo, el partido de gobierno, el Centro Democrático, rechazó esta votación y aseguró que no había mayoría absolutoria. Por esto se alargó o se dilató 2 días más esta decisión. Pero el día de hoy el senador del partido de la U, Roy Barreras, presentó una apelación frente a ese no reconocimiento del partido de gobierno de las pasadas votaciones, que rechazó esas objeciones. Sin embargo, el presidente Ernesto Macías no dejó que se pudiera llevar a cabo esta apelación, la negó y sometió nuevamente a votación. Por esto, los senadores de oposición y los senadores que apoyan el proceso de paz salieron del recinto, rompieron quórum y enviaron esta decisión a la Corte Constitucional para que ratifique o no si el pasado 30 de abril se rechazaron las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. Por esto, entonces, el día de hoy en el Congreso de la República se está llevando a cabo la audiencia, o más bien la sesión, sobre el Plan Nacional de Desarrollo, un plan nacional que también ha sido rechazado por diferentes sectores, tanto políticos como sociales, al considerarlo lesivo para todo el país. Y terminamos en Rusia. Donbass, el Centro Conjunto para el Control y Coordinación de la Tregua en el este de Ucrania, advierte sobre 11 violaciones del alto el fuego en las últimas 24 horas. Soldados ucranianos atacaron el territorio de la autoproclamada República Popular de Donetsk, nos dice Hansel Oro. Vamos al tema en desarrollo. Nuestro tema en desarrollo sigue generándose en clave electoral. Más de 2 millones de personas en Panamá están llamadas a las urnas este domingo para elegir nuevo presidente. Hugo Vera nos va a actualizar desde la capital panameña. Saludos, Hugo. Saludos, compañeros, y a toda la audiencia que nos sigue a través de las pantallas de Telesur. El día de hoy ya se cumple el periodo estipulado para la finalización de campaña política que estableció el Tribunal Electoral. El final de una campaña que duró un mes y que será la cuenta regresiva hasta las elecciones del 5 de mayo, donde van a votar más de 2.700.000 personas en esta elección, que no solamente elige presidente, sino también a miembros del Parlamento panameño, al miembro del Legislativo panameño y a miembros de los diferentes municipios. Recordemos que son 7 candidatos que van a participar de las elecciones, son 4 pertenecientes a partidos políticos, 3 de libre postulación. El día de mañana, el día sábado, comienza una ley seca anterior a esas elecciones, para que las elecciones se den de una manera clara y sin problemas. Recordemos que también ha sido una elección que se ha señalado, aparte de la campaña corta, por un injusto financiamiento inequitativo. Recordemos que de 100 millones brindados por el Tribunal Electoral, apenas 2,5 millones tocaron a partidos recién formados y a opciones independientes o de la libre postulación. Esa falta de equidad no les permitió llevar la campaña de la misma forma que los partidos tradicionales, y por tanto ellos están apostando a que el voto de la población venga por el descontento que han generado diferentes gobiernos anteriores a esta elección en cuanto a resolver temas como la salud, la educación y otros temas de vital importancia para el país. Esa es la información que tenemos nosotros hasta el momento, el día de hoy, y seguiremos con ustedes brindándole lo último sobre estas elecciones panameñas. Volvemos con ustedes a los estudios. Gracias, Hugo. Vamos entonces a recordar la pregunta en Twitter. Tenemos varias respuestas.
Tenemos entonces nuestra pregunta, partiendo de la lealtad reafirmada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el presidente Nicolás Maduro este jueves. ¿Cómo quedan los planes de golpe de Estado de la derecha en Venezuela? Opine, vamos a ver la primera respuesta. Orlando, hoy sí es el número 1. La FAM ha desmantelado eficazmente todos los intentos de golpe, pero aún quedarán traidores en sus filas, pues no se castigan como debe ser. Estados Unidos seguirá comprando militares porque apuestan al impulso cochino del ser en venderse por dólares, dice Orlando. Nicolás Maduro cuenta con su pueblo. Muchas gracias, Orlando. Tenemos a Daniel. Dice, la derecha continúa recibiendo derrotas. No se dan cuenta de que es hora de terminar con todos los planes contra la paz y el derecho de un pueblo. Fuerza y resistencia a Venezuela. Gracias a Daniel. Otra más. ENSA, organizar y preparar ejército es prepararlo para la victoria. Así lo dijo nuestro patriota cubano Ignacio Agramonte y Loinás. Gracias también a este organismo. Anier dice, han subestimado la cohesión y lealtad de las FAM hacia la Constitución y a su presidente electo, sea Maduro o no, es la moral, principios y dignidad de patria, no mercenarios que deberían ser bien pagados, según dijo Elliot Abrams, y piensan en Washington. El ejército es el pueblo total. Gracias también por participar, dice Mila. Les queda el terrorismo, más saboteo económico de servicios y ojalá que no sean magnicidios. No logran prender candela interna. Gracias por estar con nosotros, Mila. Y Yaotl queda hoy para el final. Dice Yaotl, en crisis y dividida, la oposición venezolana ya ni pena tiene en aceptar la ayuda del energúmeno de la Casa Blanca. Está desesperada, seguirá provocando caos. No te detengas, camarada Nicolás Maduro. En Venezuela se juega la libertad de los pueblos contra Estados Unidos. México te apoya. Muchas gracias, Yaotl. En los minutos finales lo dejamos con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. ¿Quién derrotó a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial? Vamos a repasar la historia. Good, I can hear it. Listen. It's okay.